a la verdad por la fe y la ciencia. Invitamos al señor obispo de la diócesis Sonsorrio Negro, Monseñor Fidel León Cadavid Marín. Al señor rector de la Universidad Católica de Oriente, Monseñor Darío Gómez Zuluaga. Al subdirector de Finanzas Públicas Territoriales del Departamento Nacional de Planación, doctor Diego Julián Riaño Posada. Al señor alcalde del municipio de Marinilla, al doctor José Litardo Hurtado, en representación del Consejo Subregional de Alcaldes del Oriente Antioqueño. Y al director de Coredi, el presbítero Francisco Ocampo, para que por favor suban al estrado para formar parte de esta mesa principal. Nos disponemos a escuchar las notas de los himnos de la República de Colombia y del Departamento de Antioquia. Bien, entonces tenemos un pequeño problema. Los invito a sentarse para dar comienzo entonces al acto protocolario. La gestión pública se define como el proceso de direccionamiento estatal de forma oportuna, eficiente y transparente, que mediante el ejercicio de políticas definidas administra y aplica los recursos públicos en beneficio del bien común. Señores y señoras, sean todos bienvenidos al Diplomado Gestión Pública, Desarrollo Local y Descentralización. Nos acompañan en la mesa principal al señor obispo de la diócesis Sonsorrio Negro, Monseñor Fidel León Cadavid Marín. El señor rector de la Universidad Católica de Oriente, Monseñor Darío Gómez Zuluaga. Al subdirector de Finanzas Públicas Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Diego Julián Riaño Posada. Señor alcalde del municipio de Marinilla, el doctor José Litardo Hurtado, en representación del Consejo Subregional de Alcaldes del Oriente Antioqueño. Y el señor director de Coredi, el presbítero Francisco Ocampo. Es necesario una gobernabilidad integradora de lo público, privado y comunitario en organizaciones e instituciones responsables del sistema subregional de planeación y ordenamiento territorial. La gobernabilidad es un factor de desarrollo humano por ser una herramienta que ordena y organiza un entorno adecuado para mejorar las condiciones de vida de los pobladores. A continuación, Monseñor Fidel León Cadavid, obispo de la diócesis Sonsorrio Negro, le ofrece un saludo de bienvenida a todos los que están aquí presentes. Me da mucho gusto poder saludarlos en esta mañana y en este inicio de este diplomado. Es como un clamor siempre en la región, en los contactos que tenemos permanentemente, de poder colaborar en el pensamiento común sobre nuestra región, en la necesidad de implicarnos todos en un trabajo que sirva finalmente para el bien común. Yo me alegro de que ustedes hayan aceptado la invitación de la universidad,
de la diócesis de Coledi, con el apoyo de muchas instituciones, porque pensamos siempre en región. Me parece que es un acto de responsabilidad por parte de ustedes de querer aprovechar estos instrumentos de formación, de prepararnos siempre mejor, porque la gente está esperando mucho de nosotros. La universidad se alegra de poder, siendo la Universidad Católica de Oriente, ser pertinente en esta región y colaborar en todos los frentes necesarios. Todo el que se mete en lo público, es muy bonito tener ese sentimiento de poder incursionar y servir. En medio de todo lo que se puede decir de la cosa pública, de la función pública, de la vida pública, yo prefiero hablar del servicio público. Es mucho más bonito esa expresión, el servicio público. Eso ya tiene una connotación religiosa, evangélica, cuando el Señor nos habla del poder como servicio. Y toda la vida, la acción, el accionar público tiene que estar, sabemos, en función del bien común, que es el fin del Estado, servir. Entonces, por encima de tener los conocimientos necesarios, técnicos, económicos, legales, jurídicos, todo lo que podamos aprender, que lo necesitamos para el ejercicio de nuestra función, yo quisiera que también nos centráramos en ese servicio como vocación. Es una vocación de servicio que implica nuestra persona, nuestro compromiso, y que podamos descubrir que lo que le da la calidad o la profundidad ética a nuestra acción es precisamente nuestro respeto por la persona, por la dignidad inalienable de cada persona, y lo que conforma a las personas, un conglomerado social, el bien común, que es lo que debe siempre movernos. También los invito a todo un movimiento que queremos entre muchas personas en el Oriente, pensar todo como región. Es para que nos vamos como articulando para construir región, para seguir construyendo nuestra región. No vamos a pensar cada uno en su municipio, sino que el municipio hay que pensar en relación con nosotros que conforman una región. Eso también es una preocupación de la Iglesia, de la universidad, de los alcaldes actuales con los cuales nos hemos reunido y con muchas instituciones que queremos este Oriente y que entonces pretendemos que todos trabajemos juntos. Como ustedes están en función de lograr, por así decirlo, un favor popular, de hacerse confiables frente a un electorado, que ustedes puedan ofrecer a ellos es su confianza, porque precisamente lo contrario a la confianza es lo que crea la corrupción, que creo que es el tema de ahora de una de las conferencias iniciales. Que la gente pueda pensar que estamos en buenas manos, que ustedes puedan ser eso, ofrecer las buenas manos, pero las buenas manos deben responder a una recta conciencia. Qué bueno ser servidores del bien común, qué bueno ser servidores de nuestras comunidades, qué bueno ser servidores de nuestra región del Oriente Antioqueño. Muchísimas gracias a Monseñor Fidel León
Cadavid por las palabras de apertura a este evento. A continuación, un saludo del señor alcalde del municipio de Marinilla, el doctor José Gildardo Hurtado, en representación del Consejo Subregional de Alcaldes del Oriente Antioqueño. Un saludo muy especial a la mesa principal, a todos los asistentes. Es un gusto y es un honor y es una oportunidad histórica esta mañana. Y como lo decía Monseñor, es un reto y es una responsabilidad la que tenemos todos en nuestras manos, pero es una oportunidad y quizás la más especial, la que más expectativas, pero la que más confianza nos genera en un momento histórico como la que atraviesa nuestra región. En nombre del Consejo Subregional de Alcaldes, integrado por la Junta Directiva, a saber los alcaldes del municipio de Alejandría, Ober Aguilar, el municipio de San Francisco, Benitio, el municipio de Sonsón, Dioselio y quien les habla, alcalde de Marinilla. Y con un saludo muy especial al padre Miguel Ángel, que de ProDePaz nos ha ayudado en una dinámica de integración y de animación. Pues quiero transmitirles un saludo para motivar lo que implica un ejercicio interinstitucional tan importante y tan oportuno como este. Yo recuerdo hace 4 años que estaba precisamente también haciendo el diplomado, que representó para nosotros lo primero, llenarnos de elementos para la apertura hacia el aprendizaje. Siempre el aprendizaje será el elemento transversal que nos ayuda, que nos cualifica, que nos invita a la reflexión, que nos abre puertas precisamente ante una serie de interrogantes, de dudas, de expectativas. Cuando se es candidato a un cargo de elección popular, pues aparecen precisamente muchas dudas, muchos interrogantes y muchas inquietudes respecto a lo que significa lo que decía el señor obispo, y es generar credibilidad y confianza. Yo digo que hoy, en la dinámica moderna de administrar y de generar una interacción asertiva y oportuna con la comunidad, el secreto es generar credibilidad y confianza. Y para poder lograrlo, pues se necesita una serie de elementos que nos ayuden precisamente a conseguirlo. Y hoy la universidad y la iglesia se han convertido para nosotros en el territorio, en los aliados estratégicos más importantes que nosotros hayamos podido encontrar. La Universidad Católica, Coredi, diversas instituciones e instancias gremiales, empresariales, pero de manera especial la iglesia y la universidad son el elemento fundamental de una plataforma estratégica de cualificación y de preparación para pensar en territorio, para pensar en la región. Hoy, las experiencias que nos llevan a que el ejercicio de trabajo que nosotros hayamos desarrollado hasta el momento se convierte, si se quiere, en la primera piedra de muchos macroproyectos en la región. Y menciono algunos ejemplos de ese trabajo articulado que nosotros hemos logrado consolidar. Ejemplos como una doble calzada, quien lo creyera, que tiene que ver con iniciativas de ordenamiento territorial. Ejemplo como la continuidad de una doble calzada y la vía Parque Los Sauces, entre Marinilla y el Santuario, y hoy la conectividad Río Negro-Marinilla al servicio de la región. Ejemplos como una circunvalar de los embalses, un proyecto que nosotros, pues, a través de la Asociación La Nueva Energía Paisa pudimos por lo menos consolidar, pero serán ustedes en el próximo cuatrenio quienes materialicen la realización de un proyecto de esos que le da vida, proyección y desarrollo integral a la región. Proyectos de ordenamiento territorial como un ejercicio de alianza estratégica con DEVIMED, con Coredi, con la Universidad Católica y municipios como Guarde, Santuario y Marinilla, precisamente entendiendo qué significa la autopista Medellín-Bogotá o como una amenaza en función de pensarnos de manera individual en cada municipio, casi que de manera egocéntrica, o al contrario, revisar qué significa un ejercicio integral de desarrollo armonioso para todos. Porque finalmente lo que pase o deje de pasar en un municipio contiguo al nuestro en el oriente antioqueño nos afecta de alguna manera. Y por eso digo yo que eso se convierte en una gran oportunidad.
Y les agradezco por regalarse este espacio, y muy seguramente muchos que no hayan podido asistir los motivaremos para que estén acá. Este es el sitio en donde nace la semilla de una esperanza, y hay un propósito común, es un sueño colectivo de carácter universal en el país, que es la puesta de paz, y todo lo que significa un ejercicio en donde los mandatarios, alcaldes y concejales que vienen para el próximo periodo van a tener un trabajo estratégico de articulación y de unidad en función de lo que significa una etapa de posconflicto. Y es nuestro propósito, y es nuestro ideal, y es nuestro sueño. Y cuando tenemos la oportunidad de participar de este diplomado, aquí está precisamente la validez que significa compartir esas ideas, esos sueños, esas esperanzas, pero sobre todo encontrar la riqueza del valor hacia el conocimiento, y la interacción siempre será el elemento fundamental. No va a ser lo mismo cuando ustedes se encuentren en calidad de alcaldes, de concejales, una vez sean ungidos con su voto en cada municipio y tengan la posibilidad de generar esos vínculos de confianza que ya han desarrollado a través del encuentro, la interacción y demás. Se facilita y será mucho mejor, y solo para conveniencia de nuestra región y de todas las personas del Oriente Antioqueño. De tal suerte que un saludo muy especial en nombre del Consejo Subregional de Alcaldes, muchas felicitaciones, y no me cabe la menor duda que, como en el caso mío, este diplomado será muy importante para todos ustedes y para lo que significa un ejercicio integrador de región y de articulación en lo que representa el desarrollo integral de nuestro querido Oriente Antioqueño. Un abrazo muy especial para todos y todas. Es necesario una gobernabilidad integradora de lo público, privado y comunitario en organizaciones e instituciones responsables del sistema subregional de planeación y del ordenamiento territorial. A continuación, entonces, vamos a invitar al doctor Diego Julián Riaño Posada, quien se dirige a ustedes a nombre del Director Nacional de Planeación, el doctor Simón Gaviria Muñoz, en su primera intervención. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Católica de Oriente por esta invitación. En nombre del Departamento Nacional de Planeación, quiero, antes de iniciar la presentación, contarle un par de cosas muy en sintonía con las dos intervenciones anteriores. Y es justamente en este año y en este nuevo ejercicio de trazar de una nueva visión de desarrollo en los próximos 4 años, el concepto de la región y el concepto de entender las posibilidades que existen cuando los territorios se comprenden a sí mismos como una región y no como municipios apartes, o no como entes territoriales con diferencias, sino más bien unidades de región que pueden aprovechar posibilidades de desarrollo, que pueden anclarse a iniciativas departamentales o nacionales. Es el eje articulador de este nuevo plan de desarrollo. Y muy importante, este tipo de ejercicios como un diplomado antes del inicio del proceso electoral, porque es en estos espacios académicos donde se invita a la reflexión y a cualificar ese ejercicio electoral que viene más adelante, porque a partir de un mejor entendimiento de la realidad de los territorios y de las oportunidades es que también se puede ofrecer una mejor visión a los ciudadanos y una mejor visión de desarrollo que esté fundamentada en la realidad, en las posibilidades y en las apuestas. La presentación que les voy a hacer muy brevemente tiene tres puntos. Uno es contarles un poco sobre la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, porque tiene mucho enfoque y mucho, interés
en resaltar el papel de lo regional por encima de lo nacional o sectorial. Vamos a hablar del enfoque metodológico que tuvo este plan, que es uno de los puntos principales que diferencia este plan de desarrollo frente a otras iniciativas. Y finalmente vamos a hablar un poquito de las estrategias regionales, tratando de centrarnos en el oriente antioqueño. Entonces, lo primero, como seguramente muchos de ustedes ya conocen, el Plan Nacional de Desarrollo se estructura en 3 pilares: paz, equidad y educación. Estos 3 pilares van a ser transversales a cualquier otra iniciativa o cualquier otro proyecto que se adelante, porque son estos 3 pilares los que van a construir la nueva Colombia, esta nueva Colombia del posconflicto, porque simplemente la construcción de la paz por sí misma no puede ir sola, tiene que estar acompañada, uno, en que se puedan brindar oportunidades a las poblaciones que tradicionalmente han estado marginadas en términos del desarrollo, es decir, todavía Colombia tiene una apuesta muy importante en materia de reducción de pobreza, en incremento de los ingresos de la población, y la mejor manera de apuntar este tipo de desigualdades es a través de la educación. La educación, lo dicen los expertos, es la única herramienta que realmente puede reducir las brechas de desigualdad. Entonces, con equidad de educación sí podemos construir una paz que tendrá que tiene unas apuestas muy importantes y que tiene, digamos, una responsabilidad muy grande en la gestión de lo local. Son los nuevos alcaldes que se van a posicionar el próximo año los que van a ayudar a construir este nuevo concepto de la paz territorial. Con estos 3 pilares existen 6 estrategias transversales, y estas 6 estrategias transversales están envueltas en un concepto que llamamos crecimiento verde, que creo que es una posibilidad bien importante, que en el caso del oriente antioqueño yo creo que ustedes pueden anclarse y apostarle y mostrar una diferencia frente al resto del país, porque el crecimiento verde es crecimiento, pero es entender que también hay una relación directa entre el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. Algunos de ustedes han escuchado en las noticias recientemente los impactos que puede tener el cambio climático. No sé específicamente cómo se vivirá acá en el oriente antioqueño, pero sí es una realidad que los patrones climáticos en el mundo y en Colombia también van a cambiar. Hay regiones que se van a volver más lluviosas, otras regiones que se van a volver más secas, y eso implica que desde el ejercicio del gobierno territorial estas variables ambientales que de alguna manera hemos tenido descuidadas tengan que ser parte de la agenda primordial para cualquier toma de decisiones. Hay un ejemplo muy específico y es el agua. En Colombia hemos sido muy afortunados con tener fuentes casi que inagotables de agua, pero los patrones del clima están cambiando y hay una responsabilidad muy importante sobre la administración de este recurso, y es a partir de iniciativas regionales donde se pueden mejorar sinergias para la administración, por ejemplo, de servicios públicos como el agua, o también iniciativas regionales para prepararse frente a estos nuevos efectos climáticos. Muy brevemente respecto a cómo se estructuró el plan de desarrollo, vamos acá, lo importante es entender, y esto creo que también puede ser un aprendizaje para aquellos que van a formular sus programas de gobierno, sus planes de desarrollo en un futuro, es entender que hay que partir de los diagnósticos. En el país, afortunadamente, tenemos una gran biblioteca de información y diagnósticos sobre el desarrollo de nuestras regiones. Hay mucha información que está disponible, no solo en fuentes oficiales como puede ser el Departamento Nacional de Planeación, sino también en fuentes académicas,
también en otros centros de investigación, inclusive aprovechando el uso de las tecnologías de información también existen fuentes disponibles que cualquier ejercicio de mirar una propuesta de gobierno tiene que partir de, bueno, ¿qué se ha dicho sobre el territorio? ¿Cuál ha sido la apuesta sobre un municipio hace 4 años? Porque es la fortaleza de la continuidad de políticas lo que realmente genera un impacto. No hay que tratar de empezar cada vez que inicie un nuevo gobierno, es decir, yo quiero hacer todo nuevo, yo quiero diferenciarme de los demás, tratando de establecer nuevas políticas. Esto sí es importante, pero es mucho más importante mirar cuáles son estos proyectos de desarrollo, cuáles son estas tendencias que se han venido trabajando para poder seguir impulsándolas. Y el desarrollo regional también parte en eso, es entender que hay unas dinámicas regionales que hay que entender y cualquier nuevo mandatario debe entender, digamos, cuál es la experiencia y cuáles han sido los diagnósticos anteriores. Una vez uno tenga los diagnósticos, tiene la posibilidad de hacer propuestas concretas, pero estas propuestas tienen que siempre ser medibles, siempre tiene que haber una manera de establecer indicadores que puedan ser de guía para poder medir los impactos. Los indicadores y el seguimiento de esos indicadores es la herramienta más fuerte de gestión pública. En Colombia tenemos mucha fortaleza en poder diseñar propuestas de gobierno y propuestas de desarrollo muy interesantes, pero no somos tan buenos a la hora de hacer seguimiento. Para aquellos que ya han tenido experiencia en la administración pública, el seguimiento me permite poder tomar decisiones en el presente. El seguimiento me permite poder comparar lo que en algún momento planeé con lo que está sucediendo y poder tomar acciones correctivas. Pero si no hago seguimiento, empiezo a avanzar en un terreno de lo desconocido. Es así que cualquier propuesta tiene que tener claramente una definición de objetivos y metas. Y finalmente, como el desarrollo se lleva a través de la ejecución de los presupuestos, pues estos presupuestos no pueden estar desarticulados con el ejercicio de las metas. Tiene que haber una armonización para que este presupuesto no se convierta en simplemente un ejercicio de poder ejecutar estos recursos en los términos de ley, sino que este presupuesto esté asociado al resultado que yo quiero obtener. Esa misma estructura lógica es la estructura con la que se estructuró el Plan Nacional de Desarrollo. Y es también una invitación a ustedes a que esta metodología puede ser una guía para los próximos ejercicios regionales. Estoy tratando de pasar la diapositiva. Ya. Ahora entramos al enfoque metodológico del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, lo primero, esta especie de panel que ven ahí, la idea es mostrarles que no existe una única fuente de información, no existe un único insumo para poder diseñar una propuesta, y esto sucede en lo nacional y en lo local. En el caso de lo nacional, toca hacer un ejercicio de revisar documentos COMPES establecidos en los años anteriores, propuestas programáticas que se habían hecho en la campaña del presidente Santos. No voy a mencionar todos. Los proyectos y los análisis que había hecho el Fondo de Adaptación, para aquellos que ustedes conocen, el Fondo de Adaptación es aquella entidad encargada de mirar cómo Colombia se prepara frente al cambio climático, y esta entidad fue creada en el fenómeno de la Niña, los impactos que tuvo hace 3-4 años, y es, digamos, un centro hoy de análisis bien importante hacia dónde debe ir el país y cómo debe prepararse. El Sistema General de Regalías, que es un sistema aún muy joven, pero que tiene una posibilidad enorme de generar desarrollo en nuestras regiones.
Y este nuevo sistema general de regalías, donde hace un ejercicio de distribuir las regalías a lo largo del territorio, es una posibilidad bien grande para poder llevar proyectos concretos. Hace 4 años, cuando los candidatos estaban haciendo sus programas de gobierno, no tenían esta información sobre el sistema general de regalías, no tenían esta nueva legislación, este nuevo marco de acción. Los nuevos mandatarios sí lo van a tener. Y esto va a también marcar un cambio importante en qué tanto este sistema general de regalías va a poder ser articulado a los ejercicios de desarrollo que propongan los nuevos mandatarios. Y para mencionar un último otro, que es donde voy a entrar más específicamente, es el ejercicio de brechas y tipologías. Mi subdirección hace parte de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP, y esta dirección hizo un ejercicio bien importante en poder mostrarle a las entidades nacionales que el país no se divide en 6 categorías de municipios. Estas 6 categorías que nos da la ley 617 y 715 nos dicen algo, pero no nos cuentan toda la historia, y ya les voy a profundizar más sobre eso. Con todos estos insumos se estructuró el plan de desarrollo de la siguiente manera. Uno, que es la innovación más grande, es hay unos capítulos regionales, y los invito a ustedes a leer el capítulo regional de Antioquia y el Eje Cafetero, especialmente en el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ese simplemente lo pueden consultar en Google, Bases Plan Nacional de Desarrollo, y encuentran todo el diagnóstico que se hizo sobre las diferentes regiones, y específicamente la región que es de nuestro interés hoy. Metas regionales. Tradicionalmente el Plan Nacional de Desarrollo establecía metas por sector: educación, salud, vivienda. En este caso las metas van específicamente atadas a cada región. Hay un eje articulador que va a través de los 3 pilares y la estrategia envolvente, y nuevamente es poder entregar insumos más específicos para territorializar este ejercicio de inversiones. Uno son los análisis que se hace de tipologías y brechas, pero también entender que en el país sucede lo siguiente, y es hay un sistema de ciudades, y en el caso del oriente antioqueño, por su cercanía a Medellín, es claro, las ciudades se convierten en sistemas y en ejes jalonadores del desarrollo. Una recomendación que se está dando desde el punto de vista de planeación es poder aprovechar estos ejes de desarrollo para generar articulaciones alrededor de estos ejes, y que también la región le aporte a que sea un actor vital en estos ejercicios de sistemas de ciudades. Entonces, ahora sí entramos con lo que venía anunciando, que es el ejercicio de tipologías. Como les comenté, tradicionalmente la Planeación Nacional se ha visto los municipios del país en las 6 categorías que nos dicta la ley 117, pero desde hace 2 años se vino trabajando un ejercicio que llamamos de tipologías municipales. Este ejercicio lo que hace es establecer por entornos de desarrollo cuáles son las diferentes capacidades que tiene un territorio específico, y para esto se generaron 7 diferentes categorías que ustedes ven ahí identificadas con colores. Hay un desarrollo incipiente, y hay desarrollos robustos, y hay puntos intermedios. Los colores que ven en la distribución del mapa es a partir de cada una de esas diferentes, digamos, capacidades de desarrollo y capacidades institucionales que tienen los municipios, se hizo la categorización de todo el país. Y lo que vemos pues es la gran heterogeneidad que se tiene en cada una de las regiones respecto a la fortaleza de sus municipios. Es decir, hay unas regiones claramente más desarrolladas que otras,
pero al interior de cada región hay desigualdades. Y esto es un ejercicio muy importante desde el punto de vista del diseño de políticas y también desde el punto de vista de la articulación regional. Porque estas regiones más rezagadas necesariamente necesitan conectarse con las regiones que jalonan más. En este análisis de las tipologías se llegó a esta siguiente caracterización: la mayor cantidad de municipios del país están en desarrollos intermedios, pero adicionalmente tenemos claramente identificados cuáles son esos municipios donde tienen condiciones de desarrollo incipiente, y esos municipios deben ser una prioridad para las políticas nacionales. Pero también desde el punto de vista de la gestión del gobierno local, un municipio de unas categorías menores también tiene que mirar cuáles son sus oportunidades desde el punto de vista de la región, porque es muy diferente si un municipio de una categoría menor se encuentra en una región más próspera a si este municipio se encuentra en una región donde toda la región tiene similares condiciones. Y eso es bien especial para el oriente antioqueño, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este ejercicio de entender los diferentes niveles de desarrollo que pueden tener las regiones llevó al siguiente ejercicio, y es poder definir cuáles son los esfuerzos que se deben hacer en los próximos años para reducir lo que se denominan brechas de desarrollo. Lo que está, digamos, estableciendo Planeación Nacional desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo es poder disminuir las desigualdades que tenemos al interior de las regiones, porque desde el punto de vista de teorías del desarrollo es reduciendo esas desigualdades que podemos jalonar el desarrollo, porque no nos sirve de nada que, por ejemplo, me permito hacer un ejemplo para el caso específico, que Medellín y su región metropolitana siga avanzando mientras el resto de los municipios contiguos o la región contigua no sea beneficiaria de lo mismo. No nos sirve de nada que Bogotá siga creciendo cuando el resto de Cundinamarca no está anclada al mismo desarrollo. Entonces la apuesta específica es que las desigualdades al interior de las regiones puedan ser, digamos, directamente trabajadas a partir de las nuevas políticas que generen, por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo y las que eventualmente se formularán regionalmente. Este mapa lo que muestra es el esfuerzo que se debe hacer por región para reducir estas brechas de desarrollo. Los colores más oscuros representan un menor esfuerzo en términos de reducir la desigualdad, es decir, los colores más oscuros representan regiones más homogéneas, los colores más claros representan aquellas regiones donde el esfuerzo es mucho mayor porque la desigualdad al interior de la región es mucho más marcada. Entonces ahí ya vamos identificando a Antioquia y el oriente. Con base en este ejercicio metodológico de las tipologías y después establecer estas brechas, se estructuró un plan de desarrollo con capítulos regionales, 6 regiones con 6 apuestas diferentes. Para el caso específico del eje cafetero y Antioquia, que no es un secreto que es, digamos, una de las regiones que cuenta con los más altos índices de desarrollo, la apuesta es muy diferente a la que puede ser la apuesta del Caribe y del Pacífico. La apuesta de ellos está centrada en reducción de pobreza principalmente. En los llanos, la apuesta va a ser el desarrollo agropecuario. Para Centro Oriente, donde está Cundinamarca, Boyacá y Santander, la conectividad en la infraestructura para el desarrollo. Para el caso específico de Antioquia, la apuesta va hacia un capital humano mucho más innovador, siendo ustedes la región líder en el tema, y 2,
territorios incluyentes. ¿Y por qué territorios incluyentes? Y es a pesar del relativo alto nivel de desarrollo que tiene la región, existen todavía zonas rezagadas al interior del departamento. Y es importante poder conectar a estas zonas para que el departamento adquiera un nuevo o suba a otra dinámica de desarrollo. Y ahora sí entramos para el caso específico de Antioquia. ¿Y qué nos dice el diagnóstico? Uno, que hay un liderazgo en competitividad, y eso es claro. Hay capacidades para generar capital humano calificado, pues la apuesta más importante y tal vez el motor más importante de desarrollo, pero asimismo estas dos condiciones están contrastando con índices de desempleo que están por encima de los del nivel nacional, es decir, hay que generar fuentes de empleo en la región, y bajas coberturas de educación en las zonas rezagadas. Es decir, hay zonas que aún no han sido beneficiarios de este motor de desarrollo antioqueño. Si hacemos una mirada específica a nuestro mapa donde tenemos Antioquia y el eje cafetero al sur, podemos ver las diferentes regiones que conforman Antioquia y vemos que también las regiones tienen unos colores diferenciados. Entonces les recuerdo, los colores claros son las regiones donde existe mayor desigualdad y es donde hay que hacer mayores esfuerzos en términos de reducir estos brechos. Y el oriente, si mal no me equivoco de lo poco que veo acá, está marcado con dos colores. Hacia el suroriente tenemos un color más claro que implica que el suroriente está en una condición muy diferente al oriente que estaba cercano al Valle Aburrá, es decir, al mismo interior de una región específica, como puede ser el oriente antioqueño, hay dos esfuerzos bien diferentes en términos de cuál debe ser la apuesta de desarrollo. En esta lógica, el Plan Nacional de Desarrollo establece tres objetivos principales para la región. Uno, crear plataformas tecnológicas para aprovechar el talento humano de la región. Se identificó que hay talento humano y ahora hay que crear las plataformas para hacer uso de ese talento humano. Dos, consolidar un sistema de innovación en la región, y es el país quiere apostarle a que Antioquia siga liderando el ejercicio de innovación. Y tercero, es reducir las brechas en formación de capital humano, y esto quiere decir que hay que llevar a estas regiones más apartadas estrategias de educación. Para esos tres objetivos se establecieron tres metas principales. Y antes de entrar a las metas, nuevamente reitero la invitación de poder revisar el artículo o el capítulo de Antioquia en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en las bases, porque ahí van a encontrar información muy útil que puede complementar el diplomado que hoy estamos iniciando. Tres objetivos: implementar rutas competitivas. Una ruta competitiva, digamos, Antioquia ha sido bien líder en esto, es establecer lo que los gringos llaman clúster de competitividad, y es establecer una cadena de procesos en una región específica para llevar un producto o un servicio, donde diferentes empresas se especializan en diferentes servicios para establecer toda una cadena de productividad. Antioquia ha mostrado bastante liderazgo en esto, y la idea es seguir impulsando estos ejercicios, donde hay articulación del sector privado, articulación de la academia, articulación de lo público en poder crear estas cadenas de competitividad. Segundo, incrementar el número de personas formadas en educación técnica y tecnológica. ¿Y por qué tan específico? Y es claro para los que estudian estos temas que las carreras técnicas y tecnológicas son, digamos, piezas fundamentales en el desarrollo competitivo de una región. Y por eso se quiere hacer la apuesta específica en esto, para reducir las brechas de desigualdad.
y finalmente la intervención en 165 sedes rurales. A mí hicieron un llamado al tiempo, entonces voy a hacer una selección específica. ¿Qué es lo que sigue en la presentación? Y con esto ya voy terminando. Tenemos los mismos análisis de las brechas, este mismo que les mostré general, también se tiene por cada uno de los sectores. Y si ustedes identifican el oriente antioqueño, va a ir cambiando en cada uno de estos indicadores que les voy a mostrar. Entonces, tenemos indicadores de cada una de las regiones con su porcentaje y cómo se compara frente al nivel departamental y nivel nacional. En el caso de educación, de cobertura de educación media, tenemos que el oriente tiene una cobertura del 49.4%, por encima del promedio de Antioquia, que está en 44%, por encima del nacional, que está en 42%, pero muy por debajo de referentes internacionales como Argentina, que está en el 85%, Chile en el 84%. Es decir, aunque estamos un poco mejor que el resto del país, 45 o 48%, no es suficiente hacia lo que realmente se necesita para hacer de Antioquia y específicamente la región de Oriente una región mucho más educada y mucho más competitiva. Tenemos la misma situación para las pruebas ahora en matemáticas. Oriente está por encima del promedio de Antioquia, muy parecido al promedio nacional, pero al interior del oriente, como vemos, hay una diferencia. Todo el oriente no es homogéneo. Y ahí lo podemos ver por la diferencia de los matices de los colores. Otro indicador de educación, analfabetismo. Sigue el oriente teniendo indicadores por encima, o en este caso por debajo, porque es más deseable que esté por debajo, que el promedio departamental y nacional, pero en referentes internacionales está muy alto. Y esta región tiene todas las posibilidades para poder reducir aún más esos indicadores de analfabetismo. Adicional a eso, como podemos ver en el gráfico, también hay una diferencia. La región que está más conectada con el Valle de Aburrá tiene unos niveles más altos, unos niveles más bajos de analfabetismo que la región suroriental. Vacunación, otro indicador, donde el oriente tiene una buena condición frente a las variables departamentales, está un poquito por debajo de lo nacional, pero si lo comparamos también con estándares internacionales, también estamos por abajo. Este es un esfuerzo menor, pero igual ese 10% que ahora nos falta de cubrimiento, pues es importante. Y finalmente acá tenemos dos otros indicadores. Uno de acueducto, donde tenemos un 82%, pero ese 18% es un tamaño considerable de población que necesita estar conectada, y eso es un esfuerzo importante que se tiene que hacer en la región. Y el último es el de déficit cualitativo, donde aquí sí tenemos un indicador bastante bajo, 24%. 24%, es decir, este se lee en la medida que si es menor es mejor, pero adicionalmente a eso existe un déficit cualitativo en la región, y también es otro tema para ponerle atención en los desarrollo o en las propuestas de desarrollo que se van a tener en los próximos 4 años. Bien importante, y ya con esto termino, es revisar que asimismo en cada uno de estos indicadores, si tomamos la región del oriente, que es hacer un zoom bien importante, la misma región del oriente antioqueño no es homogénea en sí misma, es decir, la apuesta de desarrollo
de cada uno de los municipios va a ser diferente. Pero lo interesante del oriente antioqueño es que sí está anclada en una región de desarrollo donde tiene un nivel intermedio alto. Y esto le da muchas posibilidades a que estos ejercicios de desarrollo puedan estar atados a políticas mucho más grandes y apuestas mucho más grandes de desarrollo. Se le llama cultura política a los conocimientos, valores, creencias, mentalidades, actitudes, imaginarios y símbolos relacionados con la actividad política y los asuntos relacionados con ella. Le ofrecemos una cordial bienvenida al doctor Rubén Darío Jaramillo Cardona, quien es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente, con la conferencia Cultura Política, Legitimidad Política y Corrupción. El doctor Jaramillo Cardona es abogado egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, también especialista en Gobernabilidad, Paz y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, maestrando en Derecho Internacional de la Universidad de Antioquia. Es defensor del pueblo entre los años 1993 y 1995 y también es consejero de paz entre los años 1998 y 2000. Dentro de las publicaciones que se tienen está el Plan Estratégico del Oriente en el año 2008, también contratos expréstitos internos del CINER en el año 1995 e Informe de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, coautor en el año 2013. Y está en preparación el libro Justicia Transicional, un campo de batalla. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Monseñor Fidel León, Monseñor Darío, Padre Pacho y todos los amigos. El énfasis de mi conferencia va a ser más relaciones internacionales. Sé que este diplomado, que lo hemos coordinado en la facultad desde el 2010, ha tenido más fuerza en el Estado local, por eso el eje de descentralización es muy importante. Pero me parece que es importante una visión de lo que está pasando o una aproximación al tema del Estado a nivel nacional, el Estado, las relaciones internacionales, para poder bajarlo al Estado local, en virtud de una serie de transformaciones que vive el Estado en general, y los teóricos de la ciencia política están mostrando esas transformaciones. Cambio de la diapositiva. ¿Dónde la están manejando? ¿Ya? El sistema político global es un sistema que normalmente ha enseñado que el Estado es el sujeto principal de las relaciones internacionales. Pero la realidad de los últimos 20 años es que han aparecido otros sujetos claves. Las organizaciones intergubernamentales, que no podemos confundirlas con las ONGs, que también son importantes. Hay ONGs, o organismos no gubernamentales internacionales. Ustedes han oído hablar de American Watch, de Amnistía Internacional y de otras. Cuando hablamos de organizaciones intergubernamentales, estamos hablando de las alianzas de los estados para conformar la OEA, por ejemplo, para conformar la Organización Mundial de la Salud y otras. Y las compañías multinacionales, porque el peso por los capitales, por las relaciones y circuitos económicos que han generado estas compañías, es muy importante. Y si ustedes se preguntan por el papel de las compañías multinacionales en la ONU o de las organizaciones intergubernamentales, pues indudablemente que el lobby que desarrollan y la influencia indirecta que han alcanzado en el sistema de Naciones Unidas es muy importante. Pero de todas maneras siguen diciendo los internacionalistas que el Estado sigue siendo el principal sujeto que regula estas relaciones. Este sistema político global obviamente viene
no tenemos tiempo de hablar de sus etapas ni de sus últimos momentos, pero viene de la terminación, ustedes saben, de la Guerra Fría, del proceso de una hegemonía bipolar que se ha terminado, y hoy nos encontramos con una serie de fuerzas políticas internacionales que están influenciando la cultura, el papel de los gobiernos, etc. Y que significa, por lo tanto, como vamos a mirar más adelante, que allí hay también cambios que son aparentemente sutiles, pero que son reales. Recurriendo a un autor italiano y algunas reflexiones de Naciones Unidas, hoy en el sistema político global nos encontramos tres grandes problemas. Esos problemas los vamos a categorizar. El primer problema los vamos a llamar de responsabilidad individual de los estados, propios, digámoslo así, de la responsabilidad individual, aunque cada vez más hay una respuesta colectiva a estos problemas. El ejemplo más simple es el ejemplo de los derechos humanos. Los derechos humanos han adquirido una importancia universal en la cultura occidental, obviamente, en el sistema ONU, obviamente, aunque ustedes me dirán que en el sistema ONU hay la presencia de actores estatales, de visiones estatales muy diferentes. Los enfoques del fundamentalismo islámico, de monarquías que aún hay presentes en Asia, el caso híbrido de la China comunista, que es un caso muy particular. China comunista da el viraje a la sociedad economista de mercado en un amplio porcentaje, pero su régimen político siempre guarda las caracterizaciones de los viejos conceptos del totalitarismo. Me estoy refiriendo a que son regímenes políticos con un partido comunista en el poder monopólico, con una alta coerción a quien está por fuera de los partidos y a todas las disidencias, con un recorte de las libertades fundamentales. Pero China comunista es el segundo actor y se augura como el primer actor más importante en las relaciones internacionales en los próximos 3 años. Su proceso de crecimiento económico con índices del 10, del 7, del 6% cuando hay crisis, indudablemente supera los niveles de otras potencias económicas. Pero repito, en este contexto hay un primer problema que aparentemente hace parte de la soberanía fragmentada de los estados. De manejo en el derecho interno y de manejo en la política interna, como el caso de los temas de seguridad, como el caso de los temas de derechos humanos. Sin embargo, yo quiero resaltar que la cantidad de procedimientos, la cantidad de mecanismos de control, mecanismos judiciales, el aporte como órganos relatores que han hecho las ONGs a nivel del sistema ONU y de los sistemas regionales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el sistema OEA ha permitido cada vez más que este tema tenga una dimensión que va más allá, como implicaría que pasase al segundo asunto. Otra diapositiva. Y ese segundo asunto tiene que ver con los que llama Atabali los problemas que sobrepasan las fronteras nacionales. Normalmente en las negociaciones internacionales uno se encuentra relaciones de cooperación y de negociación mutua. No todas las relaciones internacionales las vamos a entender de confrontación, ni mucho menos de guerra internacional. Es más, en los últimos 20 años la reducción ha sido muy grande de guerras internacionales y lo que predomina en el mundo son conflictos internos. Fíjense que este tipo de asuntos, derechos sexuales y reproductivos, la pandemia del VIH-Sida, el tema del medio ambiente, el tema de la criminalidad internacional, son asuntos que desbordan las fronteras, que indudablemente por sus conexiones más allá de los simples territorios que comprenden las naciones, han implicado una serie de conflictos nuevos con desarrollos y cambios que son alarmantes. Es increíble encontrarse en los estudios de criminalidad internacional la innovación tecnológica, por ejemplo,
que hace parte de estos procesos, la división de la mano de obra, las conexiones y captura al interior de los estados de funcionarios públicos para afirmar ciertos sectores de esa criminalidad internacional. Y en el caso del medio ambiente, pues todos conocemos los debates amplios del cambio climático y otros asuntos de nuestra biosfera que nos preocupa, los avances de la astrofísica y demás, que han implicado una serie de reuniones de negociación. Recientemente supe, por ejemplo, que el cielo como paisaje es patrimonio de la humanidad y tiene negociaciones y declaraciones en el sistema ONU, y hoy ya existen normas contra la contaminación lumínica, normas técnicas relacionadas con la manera como se debe hacer el alumbrado público en cada uno de nuestros municipios. Esos son asuntos que se han discutido en el sistema ONU, que son bastante desconocidos por todos nosotros, diría yo. Cambio. Y obviamente nos encontramos con problemas que superan la capacidad de respuesta individual de los estados, con conflictos que implican competencias significativas de producción política y de necesario contacto con las instituciones del sistema global político. Y el ejemplo típico, ya lo mencionaba un poco el doctor de planeación, tiene que ver con el asunto estratégico y de largo plazo de la erradicación de la pobreza, de los desequilibrios sociales y de la inequidad. Este es un asunto que, por más que haya esfuerzos en las economías nacionales, es un asunto que necesita muchas veces con mucha fuerza de nuevos enfoques de las ciencias sociales, necesita de aporte de la cooperación internacional, por ejemplo el papel que ha tenido ahí la FAO en los temas de seguridad alimentaria. Y como este hay otros asuntos que, aunque se asuman en bloques tipo las economías BRICS, tipo UNASUR, tipo nuestro sistema OEA o los mercados del sur en Latinoamérica, sigue siendo un dolor de cabeza porque se encuentran avances periódicos, pero nuevamente hay altibajos en este tema de la erradicación de la pobreza. Y es un poco complejo para el estadígrafo y para el analista social mirar estadísticas de pobreza y de inequidad, porque se encuentran periodos permanentemente de altibajos, y lo que fueron logros en la década del 90 o la década del 2000 terminan perdiéndose muchas veces esos resultados por una serie de factores tanto internos como internacionales. El ejemplo que les quiera poner de un Estado a nivel interno. Además, los recursos económicos que posee el sistema político están atravesados por intereses. Si bien todos conocemos que en la cooperación internacional hay un sistema de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo define una bolsa de recursos, bolsa que tiene un mayor aporte para los estados o gobiernos mejor, y otro aporte que va dirigido a la sociedad civil. Y si ustedes analizan el sistema, digamos, de cooperación que tiene la Embajada de Estados Unidos a través de USAID o de la Agencia Internacional de Desarrollo, es muy preciso y cada vez más se reducen esos recursos, poniendo una serie de condiciones que ponen a los estados, y en el caso latinoamericano y colombiano, que somos mirados como un estado que ha superado niveles de subdesarrollo importantes, en una negociación casi par, en el sentido de que cada vez más hay un 50-50, un aporte del 40 por cada estado, un aporte del 60 por la cooperación, y estamos lejos de la famosa cooperación del 100% de la década de los 80. Además, por los temas hay una serie de condicionamientos. Cuando uno se pregunta qué trabajar en cooperación internacional, uno encuentra que hay respuesta positiva en asuntos de medio ambiente, en asuntos de derechos de la niñez o derechos humanos en general, en asuntos de derechos sexuales y reproductivos por la Declaración del Cairo del año 93, que es una política mundial del sistema ONU, por ejemplo. Y si uno mira la postura de los embajadores, que tienen alguna bolsa de recursos pequeña también en cada país, y en el caso colombiano, pues los énfasis también son de negociación.
digamos que el tema del desminado humanitario hoy, el tema del posconflicto y justicia transicional, es un asunto que está cogiendo fuerza, y está cogiendo fuerza porque conceptos como la reconciliación y el perdón, además de su concepción religiosa y metafísica y psicológica, hoy son virtudes políticas. Hoy la filosofía política hace todo un cambio y un viraje y redefine esos conceptos de reconciliación, por ejemplo, transformándolos en política pública. Y como política pública son una responsabilidad del Estado. Y se vuelven un concepto complejo en la medida en que al concepto de reconciliación hay que vincularle otra serie de conceptos y de factores que tendrán que ver con otra amplia bolsa de recursos y con definiciones muy importantes al interior del Estado. Fuera de eso, estos temas tienen escalas, tienen niveles. Ustedes son conscientes que erradicar la pobreza y la inequidad es un asunto de años, es un asunto que comprende o que depende demasiado de las capacidades presupuestales de cada estado en el ejemplo que pongamos. Entonces, estos asuntos superan, repito, nuestras fronteras, aunque tengamos algunas respuestas internas y encontremos en nuestros planes de desarrollo en el nivel nacional siempre preocupación por nuestros gobernantes. Además de lo que ya anunciaba el congresista antecesor, y es que las desigualdades de Chocó o las desigualdades de un departamento u otro comparadas con otros nos muestran de que tiene que haber viraje radical en la política pública interna, tiene que haber altas inversiones y prioridades en algunos sectores frente a otros territorios, lo cual no es muy bien visto muchas veces por la política doméstica nuestra. Cambio. Pero de las relaciones internacionales, lo que les quiero hacer énfasis es lo que yo llamaría la crisis en los acuerdos políticos en el sistema, sobre todo de Naciones Unidas. Es muy preocupante encontrarnos en la fecha actual. ¿Cuánto tiempo tengo? Media horita. En la fecha actual, de que el Consejo de Seguridad es inoperante. Recuerden que el Consejo de Seguridad tiene un número de miembros impar, donde se busca unanimidad en la decisión, o sea que una minoría de uno o dos que se opongan prácticamente paralizan las decisiones del Consejo. Y uno encuentra que si antes había acuerdos en asuntos de paz y de seguridad colectiva, digamos planetaria, la preocupación por evitar el desarrollo amplio de conflictos armados o la preocupación por que se internacionalice determinada guerra, hoy en eso hay una crisis muy fuerte. El ejemplo típico es la crisis de la guerra de Siria, una crisis donde la postura de Putin, la postura de Obama, la postura de otros sectores interesados en este conflicto, en acercarse al conflicto para una solución diferente, no ha tenido grandes avances. Pero simultáneamente a esta crisis en los acuerdos, yo llamaría la atención a también la crisis relacionada con las ayudas humanitarias. Ustedes ven grandes imágenes en televisión todos los días relacionadas sobre todo con los refugiados del Mediterráneo, con refugiados y asilados políticos de otros conflictos internos. Ven el problema de la hambruna en determinados sectores y continentes del mundo. Hasta en los procedimientos y hasta en los manejos de esta asistencia de ayuda humanitaria ha habido desacuerdos, llegadas tardías, se ha enfrentado en los balances que se han hecho mal la respuesta del sistema ONU a tsunamis, a desastres naturales, y nos estamos encontrando con unos fenómenos que, la verdad, yo les digo, en la década de los 90 no era así. Yo lo digo porque he trabajado con organismos de cooperación, he colaborado con ONGs. En mi vida profesional yo he estado en el Estado, en ONGs, en la sociedad civil como un simple ciudadano, abogado, litigante, atosigante, fatigante, y he sido servidor público, he tenido la fortuna de mover en 4 espacios, pero yo encuentro que en el 2015 hay un panorama que es desalentador cuando uno dicta clase de Derecho Internacional, porque pareciera no solo que estamos en un momento histórico de rupturas, repito, no hay una hegemonía mundial, hay unas alianzas en bloques, es indudable el peso de la economía de Estados Unidos y la China comunista,
pero en asuntos donde había acuerdos importantes, porque las relaciones internacionales no solo son, decía ahora, de confrontación, sino de cooperación y de convenios, nos encontramos con este tipo de malos balances, diría yo. Cambio. Tratando de hacer una síntesis de las relaciones internacionales para pasar al estado más cercano a nosotros, podemos hablar de que hay tres paradigmas para entender los enfoques o la mirada de las relaciones internacionales. El primer paradigma es el estadocéntrico, es las teorías de relaciones internacionales que hacen énfasis en el actor político, que hacen énfasis en las relaciones políticas como unas relaciones de poder, de dominación y de control, donde el Estado nacional está en crisis, donde el Estado es el sujeto principal aún de esas relaciones internacionales. Pienso que cada vez más los analistas de ciencia política están golpeando esta postura, este enfoque de todo el siglo XX de las relaciones internacionales. Ha sido el enfoque predominante porque el realismo político es la escuela que defiende esta postura. Y lo señalamos porque juegan en las relaciones internacionales otros sujetos. Lo decía al principio de mi exposición, las alianzas de los mismos estados a través de organizaciones intergubernamentales tiene mucho peso, el papel de las compañías multinacionales, de la Organización Mundial del Comercio, su influencia en esta organización para emisión de normas, para ampliar la libertad de competencia en los flujos de capital, y donde hay informes muy interesantes. Uno encuentra un informe del año 2012 de la Organización Mundial de Comercio que señala con mapas cómo donde hay posibilidades fuertes de trabajo y de empleo, hay migraciones laborales cada vez superiores de un continente a otro continente, y se muestran zonas grises y se muestran zonas donde hay una gran potencialidad de inversión. Y es como que uno mirara el planeta de otra manera, donde hay dinero, donde hay concentración de riqueza, donde no hay nada de esto, y como en una estadística de mano de obra de 10 años, uno va encontrando un ejército de obreros, de trabajadores, de ciudadanas y ciudadanos que se trasladan de un país a otro. Como se rompieron las fronteras con la globalización, pues simultáneamente encontramos otros fenómenos. Ustedes saben que la globalización cultural nos está mostrando unos híbridos muy complejos. Si me meto con el tema de relativismo cultural, con el tema de diversidad cultural y de interculturalidad, ustedes se van a encontrar con que hoy se anuncia, por ejemplo, que en 5 años puede haber un presidente de alta influencia hispana en Estados Unidos. Ustedes se encontrarán de que el concepto de nacionalidad, de ciudadanía y soberanía tradicional del derecho político nuestro está en crisis en Inglaterra, y se le da el derecho al voto a inmigrantes y sin necesidad de nacionalizarse. Ustedes encuentran unos híbridos muy complejos para nuestros representantes de la iglesia aquí. Un musulmán enamorado de una católica se tienen que casar 2 o 3 veces, uno para el Estado, 2 para cada una de sus religiones y de sus identidades religiosas, puesto que hay unos universos también normativos específicos que lo tiene cada religión. Entonces, el híbrido que produce la globalización cultural nos va generando otros asuntos muy específicos. La segunda teoría, la sistémica, como el nombre lo dice, mira más el conjunto de las relaciones internacionales que han estado muy cargadas de una mirada hacia la economía como el eje, mira más las instituciones y su debilidad o fortaleza, y plantea obviamente ahí el peso que tiene el grupo de los 8, el grupo de los 7, el grupo de los 9, a veces entra Rusia, a veces sale Rusia. Recuerden que ahí están las 8 grandes economías, recuerden el liderazgo de Alemania al respecto. Y la visión estructuracionista, que es un poco
conciliadora de las dos anteriores, porque lo que busca es señalar que por coyunturas y momentos históricos particulares, lo que hacen las relaciones internacionales es sistémicamente tener una mirada frente al tema del medio ambiente y lograr acuerdos y lograr acogida, pero en otros asuntos más complejos que implican definiciones muy importantes con intereses como los petroleros y con la venta de armas, rige la teoría del Estado céntrica, y esta teoría señala que eso explica por qué Rusia quiere a Ucrania, por qué Rusia ampara a los gobernantes de Siria a pesar de que haya todo un pueblo levantado en armas contra este señor, que eso explica la posición de Estados Unidos diferente, y que hoy no somos capaces de hacer lo que hizo Clinton y Naciones Unidas en la década de los 90 en la crisis de la Yugoslavia, que se inventaron el concepto violencia, intervención humanitaria violenta, que suena como bastante extraño ese concepto, y es que las fuerzas de los multinacionales de paz, de varios ejércitos, entran a un conflicto armado interno, buscan que no se agrave más la situación, crisis humanitaria, y a través de conceptos del sistema de Naciones Unidas, como el Estado fallido, el Estado de la administración de fiducia, ponen autoridades externas y desarrollan un proceso de diálogo con las partes enfrentadas armadas para resolver la situación del conflicto. Ese concepto bastante polémico de intervención humanitaria violenta no se ha vuelto a desarrollar en la práctica desde el año 1992. La gobernabilidad desde lo público es el ejercicio gubernativo de carácter positivo mediante el cual el Estado cumple sus objetivos de forma oportuna y legítima, al ser obedecido con base en razones de validez generalmente reconocidas y por ende aceptadas. Tenemos la conferencia Desafíos de la Administración Pública en el Estado Actual a cargo del doctor Juan Diego Gómez Jiménez. El doctor Juan Diego Gómez Jiménez es abogado de la Universidad de Medellín, con maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene estudios complementarios en Derecho Penal, Negociación de Conflictos, Derecho Procesal Comparado, Derecho Laboral, Gestión Ambiental y Legislación Complementaria, Tecnología en Sistema de Gestión Ambiental, Diplomacia en Relaciones Internacionales. En el campo laboral se ha desempeñado como gerente de Madera Sabaneta, director del Centro de Rehabilitación San Quintín, subsecretario de Gobierno en Bello en 1999, gerente liquidador de la Unimed EPSSA, asesor jurídico ambiental, asesor de la empresa del sector público, entre otros cargos importantes en este sector. Es abogado en Derecho de la Universidad de Medellín y con una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces damos una cordial bienvenida al doctor Juan Diego Gómez Jiménez. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes, un saludo especial, un agradecimiento al Centro de Educación Permanente de los Institutos Territoriales de la Universidad Católica de Oriente, a la doctora María Isabel Gómez y a todo el equipo directivo, un saludo muy especial. Hoy vamos a tratar, digamos, algunas aproximaciones a lo que son los retos de la administración pública en términos de desarrollo, gestión pública y descentralización, con una óptica un poco desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde las propuestas que se tienen hoy para atender los distintos elementos. Esta primero la conferencia inaugural, pero supongamos que esta palabra no existe, es para dar inicio al diplomado y a la presentación. Pero vamos a iniciar entonces con desafíos de la administración pública. Vamos a ubicar en 4 contextos fundamentales: un contexto social, un contexto económico, un contexto de seguridad y un contexto agrario que de alguna manera inquieta bastante a toda la población, específicamente el departamento de Antioquia y muy especialmente nuestra región del oriente de Antioquia.
En el contexto social, pues tenemos unos elementos importantes en términos de posconflicto, educación, reforma a la salud y reforma minera, que ustedes bien saben y conocen las dificultades que hemos tenido en los últimos 4 años por cuenta de haber definido que la minería fuera una locomotora en el país. Es un asunto que ahorita lo abordamos de manera separada. En el contexto económico, lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema General de Regalías y alianzas público-privadas. En el contexto de seguridad, todo lo que es reinserción y el tratamiento de la fuerza pública en el marco del posconflicto. También, digamos, todo el mundo, todas las personas, los ciudadanos y las instituciones ahí tienen algunas prevenciones y algunas preocupaciones con este asunto. Y en el contexto agrario, en términos de competitividad, infraestructura y mano de obra. Bueno, arrancamos con esta frase de Jean Monnet, que es simplemente una reflexión para que la tengan allí. La paz no depende solamente de tratados y promesas, depende esencialmente de la creación de condiciones que, si bien no modifican la naturaleza de los hombres, al menos guían un comportamiento recíproco en una dirección pacífica. Este es, digamos, un asunto que nos ayuda de alguna manera a justificar o a ambientar de alguna manera, digamos, los esfuerzos que tienen que tener un territorio y que tienen que tener los ciudadanos cuando se empieza a discutir, cuando se está trabajando, como se está haciendo en Colombia, un proceso de paz que tiene condiciones muy específicas, muy sui generis, como ser el primer proceso en el mundo que se inicia después de haber entrado en vigencia el Estatuto de Roma, después de haber entrado en vigencia la Corte Penal Internacional, porque eso conlleva unos compromisos de carácter internacional y unos compromisos de carácter nacional, tanto en normatividad procedimental como en normatividad penal, que hacen que haya unas condiciones específicas. Y eso de alguna manera ayuda o puede ayudar en el fondo a resolver inquietudes también que tienen hoy los ciudadanos, como los temas concretos, las críticas que se han hecho al proceso sobre las penas que pagarían eventualmente los desmovilizados y los jefes de la guerrilla, que si en todo caso preocupan mucho a la gente el tema de impunidad. Y pues los hechos recientes, para nadie es un secreto, la encuesta que ustedes vieron la semana anterior muestra que casi el 85% de los ciudadanos tienen una seria preocupación y no ven con buenos ojos el proceso de paz. Sin embargo, este es un asunto que bien valdría la pena abrir una discusión y contextualizar, digamos, algunos elementos que allí se tienen y que seguramente valen la pena. Retos administrativos del posconflicto son asuntos que vienen desde generar alternativas de inclusión para los desmovilizados, procurar espacios de discusión social para la reconciliación, propiciar la generación de ambientes para la recuperación de salud mental del reinsertado, administración de la justicia transicional, que es otro de los asuntos que preocupan, que con el contexto que se tiene hoy, con la normatividad que tenemos hoy, existe el marco legal para la paz, donde se ha establecido por distintas presiones, porque así son las leyes, por distintas presiones se estableció mayor rigurosidad para los miembros de la fuerza pública que para los combatientes. Hoy ya se está abriendo un debate bastante profundo donde se habla de ampliar ese marco legal para la paz y esa justicia transicional no solo en igualdad de condiciones para los combatientes, bien sea de grupos ilegales o del Estado, que tienen allí una condición muy especial, sino también para empresarios y ciudadanos, que ustedes lo saben. También hace poco escuchamos al fiscal general de la Nación y algunos magistrados de las altas cortes poniendo alguna alerta sobre 13.000 procesos que existen en la Fiscalía contra ciudadanos y empresarios no combatientes, que deberían estar por principio. Si estamos buscando todo un asunto de posconflicto, de reconciliación y de reparación y reinserción a la vida social, por supuesto que tendrán que estar incluidos allí, y eso resolvería de alguna manera el impacto que se tiene hoy cuando vemos desmovilizados de grupos ilegales pagando unas penas transicionales de 8 años. Ustedes saben que en este momento cada día nos están notificando la salida de uno de los jefes de autodefensas que negoció con el gobierno de Álvaro Uribe en esa justicia transicional, y mientras tanto los generales que los tuvieron que combatir, coroneles y miembros de la fuerza pública, están recibiendo unas penas por delitos que han catalogado como de lesa humanidad
unas penas ejemplarizantes, penas de 35, 40, 45 años de prisión, penas privativas de la libertad que son bastante preocupantes en ese contexto que tendrá que resolverse. Digamos, es un asunto que aquí lo podamos dejar pasar de largo, porque ese es uno de los puntos que tenemos que resolver para poder avanzar en esa fase de reconciliación y de post-conflicto. Adecuación de escenarios de cultura y de educación para la paz, construcción y conexión de las poblaciones afectadas, responsabilidad de entidades territoriales en atención a víctimas. Eso, pues, ya todos conocemos los avances que se han hecho después de la ley de víctimas y dentro de esa ley de reparación de víctimas, la restitución de tierras, que también ha generado algunas dificultades, algunas problemáticas en unos puntos geográficos identificados ampliamente. Retos administrativos de la reforma a la salud. Se plantea también dentro de la reforma el cambio de las EPS por las prestadoras de servicios de salud, PSS. Allí pues garantizar la estabilidad financiera de estas entidades, realizar programas de acciones de salud pública, implementar esquemas de atención y prevención para la drogadicción, presupuesto y ejecución de las cuentas individuales y administración de los subsidios especiales. Allí es, digamos, la propuesta que se tiene de la reforma a la salud, que todavía tampoco hace parte de la normatividad, pero es lo que se ha planteado por parte del gobierno como propuesta. Y este último punto, administración de subsidios especiales, es como una puerta que se abre allí para los subsidios que correspondan, que disfruten también en todos los escenarios, de tercera edad, de movilizados, de una serie de subsidios que se tienen, que seguramente, pues, con el contexto económico que tiene el país hoy, las dificultades que tiene por haber apalancado su mayor ingreso en la industria extractiva y los precios internacionales y las dificultades de la exploración y explotación hoy de yacimientos petroleros y de yacimientos mineros ha hecho que se baje mucho la renta, pues ese es un asunto que seguramente habrá que dejarlo allí establecido en la ley para que se pueda hacer en el futuro, pero que hoy realmente no se ve su financiación con tanta claridad. Retos administrativos en materia de educación. Ustedes lo saben, todo lo que ocurrió la semana anterior y la anterior con el paro de maestros, todas las dificultades que hubo. Aquí se habla del desarrollo de competencias para los docentes, garantizar cobertura en zona urbana y rural, conectividad, lo que se ha hecho, se ha avanzado muchísimo en este gobierno, por eso se hay que resaltarlo, es el gobierno que más avances ha tenido en materia de conectividad y en materia de tecnologías informáticas de la comunicación, implementación de programas técnicos acordes con necesidades de la región, fomento de empresarismo y mejorar la tasa de permanencia. Allí, digamos, esto pasa por todo un asunto de al final mejorar las condiciones de vida de los maestros. Sabemos que allí hay una tarea muy importante, es cómo hacer que los maestros tengan mayor permanencia en su labor. Finalmente, todas las reformas que se han hecho han golpeado muchísimo la estabilidad, las condiciones económicas, y hoy, en muchos casos, los maestros terminan su normal o terminan su licenciatura y utilizan, digamos, la docencia en algún caso como trampolín, porque las condiciones económicas y estabilidad laboral no permiten que vayan a quedar allí. Es un asunto que hoy se está discutiendo, pues absolutamente vigente con lo que ocurrió la semana anterior. Retos administrativos en la reforma minera. Allí tenemos, como bien lo conocen ustedes, pues ese es uno de los fuertes de nuestro trabajo. Hemos estado en la Comisión Quinta, tanto en la Cámara como en el Senado de la República. Hemos insistido muchísimo en el asunto de implementar y liderar formalización minera en cada municipio. Eso pasa por una discusión. La primera es que, lo primero mejor, es que cuando a nosotros nos hablan de minería en Colombia, siempre nos imaginamos la zona del Chocó o el Bajo Cauca antioqueño con unas retroexcavadoras y un paisaje prácticamente destruido, con un alto impacto ambiental. Eso, digamos, nos pasa porque como el Estado no ha fortalecido, digamos, institucionalmente ni la fuerza pública, ni el control y gestión de estos espacios, la minería ilegal y la minería informal se ha tomado esas zonas, de manera que si una compañía minera define que en un punto definido, estratégico, hay un yacimiento minero, empieza el proceso de exploración, empieza a hacer sus trámites, como debe ser, licencia ambiental, su contrato de concesión minera y todo lo que corresponde. Los ilegales, como no tienen ningún tipo de vinculación jurídica, pueden llegar inmediatamente, sospechan o piensan
porque si aquí hay un yacimiento minero, en sus alrededores también, y empieza una explotación indiscriminada de eso, con altos impactos ambientales. Ese es un asunto que no hemos podido resolver. Ahora en el plan de desarrollo se aprobaron 14 artículos específicos que tienen que ver con la minería. Uno de ellos, de conservar y mantener la prohibición de exploración y extracción minera y petrolera en zonas de páramo, en humedales y en ecosistemas estratégicos, pero más que eso, es como empezar a identificar la formalización y la minería artesanal para que tengamos esa línea base que no la tiene el país. Hace 10 años aproximadamente se decía que más o menos 200.000 personas derivaban sus ingresos de allí. Hoy aproximadamente 1 millón de personas están derivando sus ingresos de allí, y ha sucedido como casos también muy puntuales, casos como el de Buritica en Antioquia, donde ya la minería no la hacen mineros, sino que hay una serie de desarrollos empresariales que son sumamente curiosos. Ya el carnicero del pueblo más el carnicero del pueblo vecino más no sé qué juntan plata y hacen rentable minero. Entonces ya es, digamos, una proliferación de esa actividad minera, que bien vale la pena dentro de la libertad de empresa, pero que el Estado la tiene que controlar cuando se salta la línea de la legalidad. Es un asunto bastante problemático. Conciliación de acuerdos mineroambientales es un asunto que lo tenemos que ver con muchísima tranquilidad. La minería se necesita en todo el mundo. Las construcciones, las sillas donde ustedes están sentados, los dispositivos celulares, la vida, la cotidianidad de los seres humanos pasa más que por cualquier actividad por la minería. Lo que hay que definir claramente con las distintas fuerzas sociales, como se hizo en su momento en Australia, es definir unas líneas rojas por donde se puede hacer la minería, bajo qué condiciones se puede hacer y por donde no, por ningún motivo se puede hacer. Pero no es una discusión que tengamos que plantear como la plantean algunas personas extremistas, de que o la minería o el ambiente. No, porque si fuera por eso tendríamos que vivir en unos ecosistemas muy protegidos, muy ricos, pero tendríamos que vivir casi que en la intemperie todos los seres humanos. Entonces es un asunto que no vale la pena profundizar en esa discusión, sino más bien ver cómo la moderamos de manera que quede muy claramente establecido dónde podemos hacer minería y dónde definitivamente no la podemos hacer por ningún motivo. Identificación de zonas de explotación, lo que les decía, socialización de proyectos mineros y su impacto social, económico y ambiental. ¿Y esto por qué? Y ahí quiero detenerme. Esta semana, en la discusión del plan de desarrollo que fue votado y aprobado en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, y fue conciliado, adoptando la conciliación que ustedes conocen, que tiene tantas historias allá, es simplemente consiste en que algunos artículos que sufrieron modificaciones en el último debate o en los últimos debates en Cámara y en Senado, que se tramitan simultáneamente, la conciliación consiste en adoptar el texto de la Cámara o el texto del Senado. No se puede moderar, no se pueden montar artículos ni quitar cosas de un lado y poner otros, sino simplemente se aprueba un texto de los que se votó, o el de Cámara o el Senado, y esa es la tarea que hacen los conciliadores. En esa discusión, algunos ambientalistas o algunas personas que quieren fungir como ambientalistas y liderar unos movimientos muy particulares en el país, pusieron el grito en el cielo y se opusieron y lograron votar y hundir algunas proposiciones que tenían que ver con este tema minero y con el tema petrolero. Pues hay que plantearle con claridad a los ciudadanos que Colombia es un país que hoy deriva su mayor renta fiscal de la minería y de la industria petrolera, tanto de la extracción como de la explotación minera y petrolera. Y si definitivamente el modelo económico que queremos en Colombia es un modelo contrario a esa industria extractiva, tenemos que también, con responsabilidad, proponer entonces de dónde vamos a derivar los ingresos para poder hacer viviendas, para poder financiar el plan de desarrollo, para poder financiar toda la inversión social que requiere el país. Todos queremos autopistas de cuarta generación, todos queremos más viviendas, todos queremos mejor movilidad, todos queremos más seguridad, pero hoy el país necesita, si se quiere cambiar ese modelo, necesita reemplazar esa renta fiscal, porque es la que hoy tenemos y la que más aporta al Producto Interno Bruto y por supuesto a la renta fiscal. Entonces esa claridad la quería hacer porque a veces uno se deja como guiar y como meter en esa discusión. Yo soy ambientalista, quiero advertirles, obviamente, soy un hombre formado aquí en el Oriente, es un hombre que tiene una visión ambiental, por supuesto, pero que cuando uno se enfrenta ya a la responsabilidad de financiar las otras actividades del Estado, pues tiene que escoger esos modelos y nosotros hay que definirlos, y hoy el país no está pensando en reemplazar esa renta. Retos administrativos frente al Plan Nacional de Desarrollo, sostenibilidad financiera, volvemos al mismo tema, modelo económico que adoptemos
solo en el país tiene que ser de muchísima responsabilidad, si no queremos voltear a otras actividades, nos tocará con responsabilidad definirlas y aclararlas, digamos, desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo, programación acertada de la distribución de recursos para diferentes componentes, elaborar plan de gestión integral de residuos sólidos para generación de incentivos y plan de sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional. Retos, continuamos. Entonces, elaborar plan de implementación de educación media y superior, presentación de proyectos productivos agropecuarios con posibilidad de subsidios. Esa es digamos, de alguna manera la reforma que se plantea desde el sector agropecuario, aunque en este plan de desarrollo también hay que aclarar, en materia agropecuaria no se establecieron muchos artículos, pero se establecieron facultades al presidente de la República para reformar todo el sector agropecuario. ¿Qué se está pensando en general? En términos generales se está pensando en una única autoridad de tierras, una gran autoridad de tierras en el país que articule todo el tema de restitución que tiene algunos problemas puntuales en el país, que articule también la superintendencia de notariado y registro para tener una sola entidad que no permita o que no vaya a generar efecto dumping en temas de baldíos, en temas de propiedades, en temas de trazabilidad de esos inmuebles que tienen tantas dificultades en las regiones, y desde allí tener, digamos, desarrollar todo ese tema de tierras. Una segunda entidad dedicada al desarrollo rural, que sería lo que debería ser el INCODER, desarrollo rural y distritos de riego, que es un asunto que necesitamos para mejorar infraestructura, para mejorar productividad, para mejorar competitividad en el campo, y una tercera entidad que sería una entidad dedicada a la investigación y desarrollo en el campo, que sería, digamos, como lo que se ha planteado hasta ahora. Ahí se generan algunas preocupaciones. Ustedes saben, las últimas facultades que se tocaron al gobierno crearon una serie de entidades y aumentó muchísimo el gasto público, pero aspiramos poder desde las comisiones quintas, este es un asunto que es atinente y necesariamente las comisiones quintas, poder hacer el control que corresponda, porque ese es uno de los asuntos que más necesitamos. ¿Por qué la reforma? Esa reforma se necesita porque en el último presupuesto nacional, el año anterior, se triplicó el presupuesto en materia agropecuaria. Cuando todos estábamos discutiendo hacia dónde llevar el campo colombiano, logramos poner los recursos, pero resulta que los recursos, con la estructura que tiene hoy el Ministerio y las entidades adscritas, no se han podido ejecutar. Y ya venimos, digamos, hoy tenemos dificultades para mejorar la ejecución presupuestal en esos campos y hacer que se descentralice y llegue a las regiones como debe ser. Entonces, allí, pues, digamos, se sustenta esencialmente toda la reforma que se plantea en el sector agropecuario. Desarrollo de estrategias conducentes a una política basada en derechos humanos, a todo lo que conocemos, todos ustedes conocen. Operación de cuentas maestras para el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones, financiación de pacientes personales con recursos COMPEC, uso de la técnica de orientación a resultados, relación entre gasto y bienes y servicios entregados a los ciudadanos, contratos plan para los acuerdos entre la nación y las entidades territoriales. Algunos de ustedes conocen los contratos plan que se han hecho por regiones para generar desarrollo. Hay uno que ha tenido mucha fuerza, que es el del Pacífico colombiano, que es muy interesante todo el desarrollo, otro que se ha hecho en la región Caribe y busca de una manera más concentrada generar sus desarrollos regionales en el territorio. Estrategias de acreditación por acceder al Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, constituir esquemas asociativos territoriales, que es un asunto que bien toca al Centro de Estudios de la Universidad Católica, que es un asunto que se discute, y hace un rato me preguntaba allí que cuál es el modelo de desarrollo que deberíamos adoptar, y es un asunto que a mi juicio no tiene una fórmula específica, sino que depende mucho de la cultura ciudadana, de las competencias ciudadanas que tengamos y de la credibilidad que se genere en las instituciones territoriales. Por supuesto que ante una situación como la que tenemos en Colombia, tenemos un descrédito institucional que se ha ido concentrando en los últimos 12 o 14 años, y ahí no nos salvamos los congresistas. Ustedes saben que el Congreso es una de las entidades que tiene más dificultades frente a la opinión, que tiene más descrédito frente a la opinión, pero hoy ya ni siquiera, en todos los países del mundo, el Congreso es una de las entidades que más descrédito tiene, pero hoy ni siquiera la institucionalidad de la justicia lo tiene. Ustedes saben la crisis tan enorme que tenemos en la justicia y en otras materias, y eso hace que los ciudadanos se desentiendan también de sus competencias ciudadanas, que creo que desde lo regional y desde lo territorial puede tener una
un mayor arraigo y poder generar sus propios modelos de desarrollo. Retos administrativos frente al sistema general de regalías, integración territorial para la presentación de proyectos. Esos modelos, digamos, de alguna manera en esta región en particular del departamento de Antioquia y del país se ha venido ejerciendo primero por necesidad y luego que se constituyó el Consejo Subregional de Alcaldes, PRODEPAL, una serie de entidades. Digamos que esa credibilidad y ese modelo asociativo regional ha ido cogiendo cada vez más fuerzas. Entiendo que esta región del departamento, como modelo en el país, ha funcionado muy bien, incluso en los modelos de los OCAC, de los órganos de decisión y administración de las regalías, cuando tiene presencia el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos locales a través de los delegados que se establecen aquí. Determinar recursos necesarios para la restauración social y económica, disminución del valor asignado a regalías por crisis petrolera, que es un asunto bastante complejo. Era un poco lo que les mencionaba hace un rato. Y esta es una sigla que vale la pena tener. Cada 100.000 barriles de déficit de producción del país son 4 billones de pesos que deja de recibir el gobierno nacional. Cuando se haya presupuestado con regalías a $100 inicialmente, luego se recalcularon a 85, cada $10 adicionales son 4 billones de pesos que deja de recibir la nación. Entonces, el déficit para el año 2015, que tuvimos bajando el petróleo de 100 a $60 como bajó, fueron casi 16 billones de pesos. Y el país, que estaba produciendo 1 millón de barriles, debería estar produciendo para esta época 1.100.000 barriles. Son otros 4 billones que deja de percibir, casi 20 billones de pesos, lo que representaría el déficit para este año. Y la inversión social total que se había establecido en el presupuesto general de la Nación para el año 2015 era de 16 billones de pesos. Por supuesto, diferente al sistema general de participación, diferente al sistema general de regalías y todo este asunto, pero fíjense ustedes que siempre era un desbalance muy fuerte. Eso ya ha ido compensando, se compensó parcialmente con un incremento del 40% en el precio del dólar y eso ayudó a que el impacto fuera menor. Pero lo que dicen los economistas más expertos es que el impacto no fue tan fuerte en el 2015, sino que se va a sentir muy fuerte en el 2016, donde aparte de estas dificultades, vamos a tener dificultades con las empresas que empiezan a regir o van a tener que empezar a regir con la reforma tributaria, que también fue bastante oneroso para los empresarios. Presentación de proyectos para financiación a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un esquema muy puntual donde se tienen bastantes recursos. Seguimos con déficit de proyectos allí, seguimos con recursos de este fondo pendientes de ejecución y hay bastantes posibilidades y bastantes alternativas. Allí valdría la pena apuntar desde lo local, desde los municipios y desde lo regional, porque hay bastantes recursos y podría ser en términos de desarrollo y digamos de ciencia y tecnología, podría servir muchísimo para la región. Recuperación de tierras en zonas donde se ha realizado explotación minera. Ahí tendríamos que diferenciar de una vez qué tipo de explotación ordenada, legal, con planes de abandono, o explotación minera ilegal, donde hay unos pasivos ambientales muy altos que no hay quien los asuma, que al final del día los tendrá que terminar asumiendo el gobierno nacional, y es bastante oneroso porque las explotaciones ilegales son de un altísimo impacto ambiental. Allí hay vertimiento de sustancias peligrosas en fuentes de agua y en el suelo, y es bastante complejo el manejo de estas tierras. Promoción de proyectos energéticos, lo que decía hace un rato, hoy con la dificultad de encontrar reglas claras. Hoy no tenemos reglas de juego para la industria extractiva, para la industria minera. En materia petrolera está mejor, pero sigue siendo un derecho o sigue siendo un territorio muy restrictivo para las compañías, y esto ha hecho que baje la rentabilidad y aumente riesgos para esas empresas. La semana anterior, la asociación, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades hicieron un estudio sobre las compañías petroleras en Colombia, y del estudio a 56 compañías petroleras, el 70% de esas compañías aparecen en un alto riesgo y el 30% restantes aparecen en riesgo medio para el año 2015 y 2016, por lo que les decía. Entonces ahí vamos a tener que buscar, en el plan de desarrollo se aprobaron también algunos artículos sobre ese punto, es cómo
mejorar la negociación que se tiene con ellos para evitar que las empresas se vayan, porque tenemos también un gran déficit en materia de identificación de reservas petroleras en el país, iniciando por Ecopetrol. Se recuerdan, hace poco hubo un ruido con unos directivos de Ecopetrol, porque Ecopetrol se ha dedicado a hacer inversiones por fuera de Colombia y no se ha dedicado a la exploración. Hoy tenemos reservas para unos 4 años, 5 años aproximadamente probadas de lo que se tiene aquí. Desarrollo en el contexto agropecuario, este es un asunto que nos interesa muchísimo en la región. Promoción asociativa de agricultores y ganaderos para mejorar productos, enriquecer la cadena productiva con optimización de sus productos y comercialización de los mismos. Ahí es todo el tema de encadenamiento productivo, todo el tema de hacer los clústeres agropecuarios, cómo hacer que cada vez menos los intermediarios sean los que lleven la mayor parte de la cadena de producción agropecuaria, cómo hacer que esos beneficios puedan llegar cada vez más hasta los productores, y ojalá pequeños y medianos productores. Formalización empresarial, financiación de la tecnificación del campo, implementación de técnicas agropecuarias. En ese tema de financiación de la tecnificación del campo e implementación de técnicas agropecuarias, hay un proyecto que se está realizando en este momento, que estamos trabajando. Es un proyecto de ley que busca que los recursos Finagro no se operen directamente por los bancos comerciales, por los bancos de primer piso, sino que los recursos Finagro, como finalmente son del gobierno, se puede hacer a través de un mecanismo que el productor tenga que presentar las garantías a Finagro y salir y salir en franca competencia a los bancos comerciales, como con tasas y con servicios para los productores. De manera que no suceda como ahora, que cuando un productor va al banco a buscar un crédito Finagro, le dan una tasa compensada, le acomodan, perdón, si aquí hay alguien de un banco, no es con ningún nombre en particular para que no se moleste, es que es un tema gráfico y así sucede. A usted le aprueba su crédito Finagro, usted pone su garantía normal y el banco que sea le entrega un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, un crédito de vivienda, y usted a los 3 años ya la tasa que le habían prometido para el crédito inicial se las compensaron con los otros productos que el banco le dio, y el productor está hasta el cuello. Y ustedes lo saben que ha sucedido pues, en reiteradas ocasiones en la zona y en la región. Hay casos muy concretos donde ha sucedido así. Entonces eso, lo que buscamos es que las garantías se mantengan en Finagro, pero sean los bancos los que compitan por los clientes con tasas y con servicios, que creemos que puede ser un asunto que permita tener un mejor alivio. Retos en materia de infraestructura, mejoramiento de vías terciarias, generación de grandes centros de acopio, alianzas público-privadas para el mantenimiento de vías, canalización de aguas, adecuado manejo ganadero en armonía con el medio ambiente. Es un asunto que pues allí está y que lo tenemos que mantener. En materia de mano de obra, escasez de mano de obra por desplazamiento de la misma, generación de empleo formal, desarrollo y fortalecimiento de la cadena productiva de productores agropecuarios, formulación de políticas de trabajo decente. Es un asunto que ahí, digamos, uno de los retos grandes que tenemos en materia en el campo es este tema de la mano de obra. También hace poco estaba en la cosecha cafetera, los jornales están carísimos porque ya nadie quiere ir a recolectar café. Con ese asunto dicen los productores, con ese asunto de las viviendas gratis y de los subsidios y toda esta cosa, la gente, digamos, se interesa más en tener esos beneficios que participar en este tema de mano de obra. Y ese es un verdadero reto que tenemos a nivel nacional. En temas de seguridad, tenemos que avanzar en los asuntos de reinserción, salud mental para las víctimas del conflicto, intervención y seguimiento a los mismos, seguimiento al desarme y al desminado. Es un punto bastante álgido aquí en Oriente, pues ustedes conocen, hemos participado y hemos sido ejemplo, desafortunadamente, de temas de desminado, de desarme, de conflicto. O sea que aquí todo este asunto nos interesa muchísimo. Hemos tenido que soportar épocas muy difíciles y por eso creo que cada vez más vale la pena trabajar y avanzar en estos asuntos. Generar reinserción laboral y formación para el empleo, que es uno de los asuntos más complicados en la reinserción. ¿Cómo hacer que quienes han estado toda la vida en el conflicto, toda la vida en el combate, abandonen verdaderamente esa actividad y se puedan reincorporar a la vida civil? Sé que hay casos exitosos, pero también sé, y todos conocemos que hay casos muy difíciles en materia de seguridad cuando esto sucede. Frente a la fuerza pública,
contar con el personal suficiente y necesario. Ustedes conocen también todo lo que se ha especulado sobre la reforma a la policía, cómo sacar a la policía, la fuerza pública y volverlo a una policía civil, un modelo como el modelo chileno o el modelo francés, y eso ha generado muchísimo ruido. Ahí necesitamos, una manera de hacer una transición en la que no salgan afectados estas personas que han estado allí durante tanto tiempo. Cubrimiento en el sector rural, afrontar y respetar acuerdos de los diálogos de paz e infraestructura del sistema penitenciario local. También tenemos ahí para desarrollar y hablar muchísimo sobre estos asuntos. Bueno, muchísimas gracias. Era un poco, eso no es una aproximación, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos un espacio de preguntas. Ustedes se les entregaron unas hojitas para que, por favor, si tienen preguntas, las escriben, que nosotros aquí empezamos a resolver. Bien, entonces vamos con la primera. Cuando descubren explotación ilegal, ¿por qué destruyen toda la maquinaria y más bien no la expropian y la donan o la dan a municipios o a entidades necesitadas, o se las da vida útil de otras formas? Pero ese es un muy buen punto. Eso existe a través de un acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, que se estableció porque límites entre Brasil y Perú y entre Colombia y Ecuador en la Amazonía empezaron unas explotaciones ilegales muy agresivas y de deforestación. El gobierno adoptó ese acuerdo de la CAN a través de un decreto, que es el decreto 2235, específico para la destrucción de maquinaria. Nosotros hemos venido trabajando muchísimo en el tema de cómo expropiar esa maquinaria y darle un mejor uso, pero hay una gran dificultad, y es que hay zonas del territorio donde están esas máquinas que uno no sabe cómo las entran, porque no se pueden sacar, no pueden ser extraídas de allí, y el peligro que tienen de mantenerse en la zona. Cuando se hace esa explotación ilegal, se hace lo que les decía hace un rato, afectación directa a fuentes de agua, procesos erosivos muy agresivos, vertimiento de sustancias peligrosas, cianuro, mercurio en fuentes de agua en el suelo y en el ambiente, de sustancias de alta toxicidad, y eso, digamos, no se ha podido encontrar el mecanismo idóneo para hacerlo. Sin embargo, nosotros venimos trabajando en cómo hacer que se respete el debido proceso, pero que esa maquinaria, por lo menos la que pueda ser recuperable, no se destruya y se lleve para darle mejores usos. Sin embargo, creo que ese asunto es muy complejo y va un poco más allá de lo que estamos pensando. En estos momentos hay un proyecto de ley integral para combatir la minería ilegal que va desde ampliar las penas, aumentar las penas para estas personas, hasta lograr la extinción de dominio muy rápidamente, como se hace hoy con las casas y con los bienes dedicados a las plazas de vicio, al comercio de sustancias estupefacientes, al menudeo que se está haciendo ya la expropiación de manera inmediata, pero tenemos que buscar un mecanismo idóneo porque ustedes saben también, los que les contamos, hay procesos de extinción de dominio en Colombia que llevan 25 años y todos los días hay una tutela nueva tratando de tumbar eso. Entonces ustedes se imaginan lo que implica, por decir algo, Bajo Cauca Antioqueño están identificadas entre 3.000 y 4.000 máquinas retroexcavadoras en la zona. Ustedes se imaginan lo que sería iniciar proceso de extinción de dominio para poder dar un mejor uso a esas 3.000 o 4.000 máquinas. Imagínense cuántas entidades del Estado, cuánta mano de obra, cuántas horas de trabajo requeriríamos para avanzar en esos procesos, sin contar que eso ayudaría o colapsaría también el sistema judicial. Pero digamos, en ese tema se está trabajando, ha habido muchísimas propuestas, pero no hemos podido encontrar todavía el camino idóneo para resolver este asunto. Muy bien, gracias. Usted actualmente como senador, ¿cómo va a reactivar en términos de economía y estrategias para la industria petrolera? ¿Cómo va y en qué va el Código Nacional de Minas? Bueno, ahí hay dos preguntas realmente. Una, el Código Nacional de Minas está pendiente de resolverse. Al final no necesitamos más legislación. La legislación minera que tenemos en Colombia
es una legislación idónea, es una legislación que sirve para resolver los problemas mineros que tenemos. Lo que hay que regular son unas líneas delgadas que tenemos entre la minería, entre la informalidad y la ilegalidad minera. Pero cuando uno habla de ilegalidad minera, salen todas las asociaciones, todos los productores mineros, toda la gente a decir cómo me meten en un grupo criminal o en la guerrilla o no sé quién, porque están diciendo que yo soy ilegal. Lo que pasa es que la línea es muy delgada, es uno de los asuntos que tenemos que resolver en qué es minería artesanal, qué es minería informal y qué es realmente minería criminal. Yo cuando me refiero a ese término trato de no utilizar la palabra ilegalidad, porque en el plan de desarrollo anterior se estableció un concepto que minería ilegal es quien no tenga título minero y licencia ambiental, y eso aplica para un minero, para un miembro de las FARC que tenga retroexcavadoras que esté realizando la explotación ilegal, y aplica también para un minero artesanal aquí en el municipio de San Luis y en el municipio de San Rafael, que no tenga título y no tenga licencia ambiental y puede ser un pequeño productor, y ahí estaría marcando. Es lo otro que hay que diferenciar, y prefiero el término minería criminal, que no está asociada a la extracción de mineral, sino a otras actividades ilegales, actividades de carácter criminal, como grupos armados ilegales, narcotráfico, terrorismo, que se financian con esa actividad minera. Entonces, digamos, es más lo que sí. Y frente a las compañías petroleras, el artículo que se aprobó en el plan de desarrollo es que se permita, primero, ronda permanente, que la Agencia Nacional de Hidrocarburos esté todo el tiempo en rondas permanentes buscando que lleguen unas compañías de exploración al país para hacer inversiones pues, que se requieren. Y segundo, que las compañías que están en proceso de exploración actualmente y tienen los compromisos de inversión en esos sitios y unas garantías establecidas que en Colombia se pagan en efectivo, se pagan con el dinero disponible, se puedan modificar para que esas garantías se vayan descongelando y se puedan transformar en la inversión, en los compromisos de inversión que tienen las compañías, porque necesitamos aumentar reservas y mejorar el ingreso del país. Muy bien. ¿Por qué cuando se habla de desplazamiento no se tiene en cuenta a todas aquellas personas que desde los años 55 y 60 no hay leyes que los cobijen y son víctimas de muchos atropellos? Esa fue una gran dificultad en la ley de víctimas, esa fue una inmensa dificultad en la ley de víctimas realmente, cuando se trató de establecer, cuando se trató de segmentar el grupo de víctimas, hubo muchísimos discusión y por eso se escogió la fecha que se puso, por eso se pusieron esos años, después de hacer análisis con la Organización de Naciones Unidas, con el gobierno, con las asociaciones de víctimas, con muchísima gente, porque eso se volvería un barril sin fondo. Es un asunto que al país, mejor dicho, en la realidad es una ley de avanzada en materia de derechos humanos, pero en la práctica se puede convertir en un asunto que no tenga el Estado como financiarlo, y obviamente muy bien el gobierno que lo ha establecido, muy bien el gobierno que recibe reconocimientos a nivel mundial, y la OCDE, Méritos y todo el tipo de reconocimientos, si valga la pena decirlo, pero el problema de esa ley y de ampliar esa cobertura a las víctimas no es un asunto de simplemente reconocer sus derechos, sino que hay unas prestaciones económicas que si lo extendemos en el tiempo se vuelve imposible financiar en el gobierno, en el Estado. A la verdad por la fe y la ciencia.